Listo. Perfecto. Bien, muchachos. Están grabando, ¿cierto? Profe, entonces en esta no hagamos nada y solamente ponemos atención, ¿cierto? Sí, por ahora pues vamos a tratar de avanzar un poquitico más rápido para poder nosotros tener las ideas básicas de lo que nosotros necesitamos en cuanto a estos elementos. La clase pasada entonces habíamos quedado ya con un trabajo así, ¿cierto? Teníamos ya una mano que estaba configurada en IK que nos permitía a nosotros mover nuestros codos, teníamos el control de la mano al cual le podíamos nosotros, le podíamos nosotros manipular el brazo, podíamos rotar acá, podíamos rotar aquí y teníamos también la rotación desde el antebrazo. Teníamos de igual manera la columna vertebral que la habíamos hecho a través de un IK spline y le habíamos puesto a cada una de las curvas un control. Control. Tenemos este control, tenemos este control, tenemos este control y el final. Y lo último que habíamos alcanzado a hacer precisamente era un emparentamiento para ordenar exactamente cómo iba la cadena de los controles de la columna, donde lo que buscábamos era que desde arriba empezábamos a emparentar hacia la zona de abajo, hacia la zona del centro de la raíz, los controles de los huesos. Con este ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla, quiero que tengan en cuenta muy clara una cosa, muchachos. Al momento de nosotros crear los controles, sobre todo acá en la columna y en los brazos, lo importante es tener la geometría en ese momento para saber que el control se salga de la geometría. O sea, en este caso, si yo tuviese un volumen acá, seguramente el volumen va a tener una contextura más o menos así de gruesa, lo cual haría que estos círculos que por ejemplo tenemos acá no se vayan a visualizar al momento de trabajar el volumen. Entonces la idea es que estos controles sobresalgan sobre el volumen para poder yo seleccionarlos, no tener que buscarlos dentro de la geometría. Entonces siempre tengan en cuenta eso cuando ustedes estén realizando este tipo de rigs. Bien, no estábamos tan lejos afortunadamente. Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a trabajar otra serie de controles acá para poder manipular nuestro elemento desde la raíz. Tenemos unos controles que me permiten a mí manipular la columna vertebral, pero si yo por ejemplo quisiera que el muñeco se acurrucara, no tengo yo un control que todavía manipule exactamente esa parte de nuestro rig. O sea, yo desde acá no puedo hacerle que se baje. ¿Sí ven que no? Entonces necesito crear un control nuevo. Ese control va a estar ubicado en la raíz de nuestro elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir a Create. Vamos a crear, voy a crear esta vez una curva desde ceros, que sea lineal, un CV Curve Tool. Me voy a parar en la vista superior. Voy a prender Snap to Grid para poder crear mi curva. Que tenga más o menos, no sé, digamos que tenga esta forma. Está quedando más bien fea esa curva. Son curvas básicamente que uno crea de esta manera. Que nos permiten a nosotros generar controles distintos, ¿no? Este puede ser una forma de crear un control. Otra forma que podemos hacer nosotros
para crear controles. Voy a dejar este, no voy a utilizar este, voy a crear uno nuevo. Es por ejemplo teniendo un cubo como referencia. Y a este cubo lo voy a utilizar para crear una curva con CV Curve Tool, así con las mismas preferencias. Le doy Snap to Point y lo pego a lo largo del cubo. Center Pivot, selecciono el cubo y lo borro y quedo yo con un cubo en curvas, ¿sí? Que me puede servir también como controlador. O sea, nosotros ya al momento de crear controles, pues uno busca siempre que sean curvas porque no aparecen en render, pero no tiene que ser siempre el círculo y mucho menos este de acá de Create NURBS. No, sí, Square, sí, Square por ejemplo. El Square se crea, pero cuando lo tengo seleccionado así funciona, pero si yo lo cojo acá, miren que está separado, son 4 líneas totalmente independientes, entonces en realidad a mí no me sirve esto, ¿sí? Esta sí es una sola geometría, una sola curva, This Transformation. Esta la voy a utilizar para ponerla en la cadera, entonces le doy Snap to Point y lo llevo hacia la raíz. Y luego le configuro la escala para que, como les decía previamente, Control Vertex, apagamos acá Joints para que no lo seleccione cuando vaya a hacer esto. Más o menos darle este tamaño. Qué sé yo, control así. A este le podemos cambiar el color. Vamos al Attribute Editor. Entramos a Object Display, ustedes ya lo conocen. Entramos a Drawing Overrides, prendemos Enable Overrides y le voy a dar un color amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Y este control lo voy a llamar COG, centro de gravedad, Center of Gravity. Le damos Freeze Transformations y estamos listos para empezar a utilizarlo. Este control va a ser el que me va a manipular mi esqueleto de la raíz hacia arriba. Me va a permitir a mí darle movimientos mucho más completos de aquí para arriba. Como les mostré anteriormente, si yo seleccionaba esto, él no me permite mover hacia abajo el elemento. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a coger este elemento y se lo voy a emparentar a la raíz de los huesos. Siento que aquí te he apagado esto. Acá, al root. Entonces seleccionamos la curva, Shift, selecciono la raíz, me voy a menú animación, constraints y le digo un constraint parent. No le puedo decir emparentar normalmente, porque si yo le hago emparentar como único y corriente con la tecla P, me va a meter toda la cadena de huesos dentro de mi controlador y yo no necesito que me meta toda la cadena de huesos, solamente necesito que la curva que tengo acá manipule desde el centro de gravedad el rig, siendo independientes en el outliner, o sea, solamente con un constraint. Entonces tengo translate y rotate completos con maintain offset prendido, y digo apply. Entonces, al yo tener esa opción, solamente con tener ese elemento, miren que ya empieza a responder correctamente la cadena de huesos. Ya lo puedo acurrucar, mandar hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Solamente con ese constraint parent. Miramos acá en el outliner, ustedes se van a dar cuenta de que mi centro de gravedad no tiene internamente en la cadena de huesos. Voy a apagar este display. No, perdón. ¿Cuál es que es?
shapes, eso. Entonces ya no, yo no tengo nada de adentro. Si yo hubiese metido la raíz acá adentro, miren lo que hubiese pasado. Voy a borrar el constraint que hice. Y meto la raíz dentro del centro de gravedad. Y cuando mueva esto, pues tengo este elemento, pero está seleccionando toda la cadena de huesos y yo no necesito eso. No me sirve. Me sirve es con un constraint parent. Shift a la raíz. Constraint parent. ¿Listo? ¿Entienden hasta ahí? Ahora, yo le puedo dar movimientos a la cadera. Aquí nos hizo falta hacer un pequeño joint extra acá abajito de la raíz. ¿Para qué? Si yo tengo, por ejemplo, mi controlador en este momento seleccionado y yo le quiero dar movimientos de cadera, como cuando alguien está bailando, y lo muevo directamente desde ahí, miren lo que sucede. Él está generando influencia en toda la cadena de huesos de la raíz hacia arriba, lo cual a mí no me funciona realmente porque yo necesito que solamente sea la zona de la cadera la que me funcione. Para ello necesitaría que a través de un joint que se encuentre más abajo pueda yo manipular de ese joint que yo creo hacia abajo el cuerpo. Crearíamos un joint más sencillamente aquí entre estos dos. Podríamos decirle acá skeleton, insert joint tool. Vamos a ver si me lo saca, que ojalá que no me lo vaya a sacar externo, porque a veces cuando tenemos estas intersecciones lo que hace es sacar un joint afuera y no sigue el conducto de la raíz que ya tenemos. Y efectivamente me pasa lo que yo les decía. Entonces para ese elemento sencillamente lo que hago es seleccionar acá la cadera 1, o sea el inicio de acá, le digo skeleton disconnect joint, ¿sí? Entonces voy a borrar un momentico este joint y entre estos dos voy a crear el joint que necesito. Voy a poner aquí en la vista lateral joint tool y lo pongo aquí, ¿sí? Me quedo allá. Nuevamente. Vamos a ver si se ve. Eso, perfecto. Entonces, este se llama cadera 1. Voy a llamarle cadera INI. Y lo empiezo a emparentar. Entonces, este es el hijo de este. Y este sigue siendo la raíz. Entonces, shift tecla P. ¿Sí? Entonces, la raíz sigue siendo ahí arriba. No la hemos cambiado y es la que tiene el constraint que le hicimos con el centro de gravedad. Para arriba. De aquí va para abajo. De aquí va para abajo. O sea, la raíz sigue siendo... Voy a tratar de moverlo a las malas un momento para que vean las flechas, ¿sí ven? Se queda hacia abajo Y la otra queda hacia arriba. Y este fue el que creamos, este de acá. Y ahora ya puedo entonces generar movimientos distintos. A través de este join, pero espero que no emparente aquí abajo. Listo. Eso. ¿Sí? Entonces, en ese join yo le puedo dar un movimiento exclusivamente a la cadera. Entonces, nos podemos parar en nuestro controlador del centro de gravedad, decirle agregar un atributo. Vamos a colocar 3 atributos. Son nombres muy coloquiales, pero pues suelo siempre utilizarlos en clase, entonces voy a seguir con la misma técnica. En el control de la cadera, que se llama el centro de gravedad, le vamos a poner los 3 atributos. Uno va a llamarse sacúdelo con flotante, pero sin ningún valor acá mínimo o máximo, va a quedar abierto.
otro atributo más que se llama mételo, las mismas características, y uno más que se llame menealo, igual, las mismas características. Entonces ya con eso puedo ya empezar a manipular desde esos atributos ese elemento. Nos vamos a Window, General Editor, Component Editor. Perdón, Component Editor no. Connection Editor. ¿Lo recuerdan? Cargamos a la izquierda el centro de gravedad y a la derecha el joint que tenemos para trabajar, ¿sí? Busco en el centro de gravedad, sacúdelo. Entonces, sacudirlo pues sería lateralmente en el eje Y. Entonces, lo que yo busco es acá, rotación de ese joint, es que el rotate, en Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le diga acá, sacúdelo, y se mueve así. ¿Sí? Luego vamos a seleccionar el atributo mételo y ese sería en el eje X. Entonces, mételo va a rotar con X. Entonces, si yo selecciono ahora mételo, el movimiento de la cadera. Y por último tengo menealo, que sería con rotación en Z. Entonces ya muevo menealo. ¿Sí? Entonces ya tengo un control en la parte de la cadera, que también me permite, de la misma manera, agachar y subir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien. En este punto, primero voy a terminar acá el ejercicio en la otra mano, para que podamos nosotros empezar a hacer las correspondientes organización del rig en este momento. Bueno, antes de eso vamos a hacer otro control más. Nosotros tenemos aquí este elemento, este joint que forma parte de la cruz donde se une tanto la cadera, la columna con los brazos y sube derecho a la cabeza. El siguiente joint es un joint que forma parte de la cabeza del inicio del cuello. Sería cuello ini. Y este sería cuello fin o cuello final, como lo deseen colocar ustedes. Necesito darle control al cuello, necesito poder manipular el cuello y desde el cuello voy a poder manipular la cabeza. O sea que cuando yo haga un movimiento desde esta zona, toda la parte superior que movería la cabeza se mueva correctamente. Entonces para ello voy a crear un círculo que va a ser apagar ese Interactive Creation que detesto tanto. Creo un círculo. Le hago snap to point para que se pegue a ese join. Lo vamos a llamar control cuello. Damos freeze transformations y listo, ok, estamos bien. Y ahora, para realizar ese trabajo, sencillamente lo que hago es un parent constraint con este join, constraint parent. Entonces ya tengo yo posibilidades de seleccionar hacia adelante o hacia atrás, o hacia acá o hacia acá, o rotar aquí, o rotar aquí, o rotar lateralmente. ¿Sí? Entonces ya tengo movimiento de la cabeza. Ahora sí, terminemos rápidamente este ejercicio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nos hace falta seleccionar este IK handle, que todavía no tiene pole vector, si no estoy mal, no exactamente, no está conectado todavía, y hacemos el mismo procedimiento de acá. Voy a repetirlo rápidamente.
Aunque estoy viendo aquí que hay un elemento, ok, no hay problema. Pero sí, si se dan cuenta, fíjense que los dos brazos están equivocados. Este tiene una curvatura totalmente distinta de la de este, ¿cierto? Entonces, pues tengan en cuenta eso, muchachos. O sea, cuando vayan a trabajar, los dos tienen que ser exactamente iguales. O sea, la única razón para la que este join se encuentre en estas características y este grupo de joins en esas características es porque el modelo viene de esa manera. Sería la única forma para nosotros estar buscando una característica así, pero pues se supone que si estamos trabajando en este momento un bípedo, por lo general los bípedos son simétricos. Entonces, técnicamente tienen que tener la misma construcción. Este inclusive está un poquitico más abajo con respecto a este. Pero pues por ahora, como es un ejercicio de prueba, no hay necesidad de cambiarlo. Voy a dejarlo por ahora así. ¿Listo? Entonces vuelvo otra vez rápidamente. Voy a Modify. Evaluate Nodes. Le digo ignorar todo. Selecciono este IK Handle. Voy a la Hypergraph Connections. Selecciono el Effector, que es este. Tecla D o Insert en PC. Y Snap to Point. Y corro el Effector acá. ¿Sí? Listo. Modify, Evaluate Nodes, evaluar todo. Entonces, ahora selecciono esto, Shift selecciono la curva y lo emparento. Selecciono este IK Handle, solo por cerciorarme que sea un SC, ¿sí? Lo emparento. Entonces ya tengo los controles dentro de mi brazo. ¿Bien? Ahora cojo esto, le doy Freeze Transformations primero, selecciono el IK Handle y le doy Pole Vector, Constraint, Pole Vector. Entonces ya esto tiene que estar funcionando, ¿cierto? ¿Qué más me hace falta por hacer? Que formaba el músculo acá. Ya, exactamente. Ah, pero vean, aquí tenemos un inconveniente. La curva no estaba todavía friseada. Entonces voy a desemparentar. Shift P. Shift P. Esa es el shortcut para desemparentar cualquier elemento. Entonces, y está inclusive desfasado. Lo pego acá, le doy Freeze Transformations. Y antes de emparentarlo vamos a hacer de una vez lo de la orientación de la curva, ¿ok? Entonces recordamos, estamos acá, creo un grupo nuevo que está vacío, abrimos nuestro outliner, lo tengo acá, lo voy a llamar grupo control brazo izquierdo, ¿será ese? No sé, o derecho, no sé, vamos a ver, era izquierdo. Y me lo llevo para allá. Listo. Vea que esta vez sí funcionó. Recuerda que la vez pasada no le daba el Freeze Transformation y mandaba hacia el centro del... Esta vez sí quedó bien. Entonces ahora seleccionamos nuestro join de la muñeca. Con control seleccionamos control brazo izquierdo, no cogió, entonces pues con comando y le decimos constraint orient sin el offset prendido en todos los ejes. Listo. Entonces borramos el constraint, dejamos la información del brazo quieta del grupo del control, selecciono mi curva y la emparento dentro del grupo. Y a la curva, ya sabemos, Freeze Transformations para que quede totalmente en ceros, con el grupo que ya tiene la información del join. Selecciono la curva, Shift, selecciono este join, Constraint Orient solamente en el eje X.
Si lo selecciono acá, me va a derrotar desde el antebrazo. Bien. Y luego selecciono este join de acá y le digo constraint orient en Y y en Z, no en X. Y listo. Y funciona, Z funciona. Bien. Perfecto. Ahora, necesitamos empezar a organizar nuestro rig. Una de las características que yo a ustedes les he comentado siempre es que cuando nosotros estamos trabajando en rigging tenemos que entregar el archivo lo más limpio posible para que el animador cuando coja el modelo y empiece a animar no se enrede. Cada uno de estos controles tienen una gran cantidad de atributos que en su gran mayoría no van a funcionar en todos los casos. Entonces, por consiguiente, si yo dejo, por ejemplo, este control del cuello con todos los atributos que se encuentran acá abiertos, el animador va a considerar que cada uno de ellos va a hacer algo específicamente en el rig, cosa que no es así en este caso. Por ejemplo, el control del cuello solamente necesita ser manipulado en el eje X, en el eje Z, en el eje Y no. Yo no voy a estirarle el cuello de esa manera en este caso. Se puede hacer, pero pues eso ya es con algo que se llama expansion stretch, que es otro punto totalmente distinto. De igual manera, yo no lo voy a rotar, yo lo voy a rotar es acá, lo voy a rotar acá y lo voy a rotar acá, o sea que las tres rotaciones sí funcionan. Las escalas no me sirven, ¿cierto? Entonces selecciono Translate en Y, Lock and High Selected, escala y visibilidad, Lock and High Selected. Y tengo solamente lo que necesito en esa curva. Acá, exactamente igual. Tengo traslación, rotación, escala y visibilidad. ¿Cuáles son los que necesito? Rotación y traslación. Yo no necesito escala. Selecciono escala, visibilidad, Lock and High Selected. Hacemos el mismo procedimiento acá. Lock and High Selected. Los Pole Vector, que son los controles del codo, esos solamente los necesito en la traslación. Yo no necesito ni escala ni rotación. Si yo roto esto, no va a pasar nada. ¿Sí? Yo necesito solamente es que funcione en estas características. Por consiguiente, rotación, escala y visibilidad se esconden y se bloquean. Exactamente lo mismo acá. Esto está sucio, denle una Freeze Transformations. Lock and High Selected. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan algún volumen o algún control de estos, le hayan bloqueado y escondido algunos atributos y por error de pronto se dieron cuenta de que el elemento quedó sucio, si yo le quiero dar Freeze Transformation es obligatorio volver a sacar otra vez los atributos que estaban escondidos, o si no, no me va a permitir a mí darle Freeze Transformation. Necesito sacarlos y desbloquearlos para darle Freeze, y después ahí sí vuelvo los escondo. Tenemos ahora los de acá de la columna. Este de acá, este se va a mover y se va a rotar, ¿no? ¿Cierto que no? Que no me sirve. Entonces, rotación, escala y visibilidad, Lock and High Selected. Este de acá se va a mover y se va a rotar. Entonces, escala y visibilidad, Lock and High Selected. Igualmente este tiene rotación y tiene traslación, ¿cierto? Este porque tiene una conexión con algo. Tiene un parent constraint con el cluster 3. Yo que estaba seleccionando. Esto está mal acá. O sea, aquí hicieron invertida la situación. El parent constraint no va del clúster a la curva, sino de la curva al clúster. Break connections. Esto va a este. Scale, skin, que constraint, parent. Y ahora sí está limpiecito.
rota y traslada. O sea que escala y visibilidad. Chao. Y este último, rota. ¿Tiene un mismo error? Sí, este también tiene el mismo error. ¿Y este qué tiene? Este tiene un cluster handle 3, o sea, el de acá le hicieron un parent constraint de este a este. Y no es así. Break connections. Este no manipula a este. Recordemos pues rápidamente. Son 5 clusters. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Este clúster, ya vamos a revisar con quién está metido. Este clúster de acá está emparentado a este, para mover acá, ¿cierto? Este clúster de acá tiene que tener emparentado al clúster de acá abajo, no lo tiene. Paguemos un momentico los joins y el IK handle. Selecciono este, Shift, selecciono esta curva, P. Eso sí. Joins, IK handles. Esta curva va a sostener a ese clúster, ahí está metido, en la selección. Y esta curva tiene este último clúster. Esta curva tiene el parent constraint con este clúster que está aquí adentro, este de acá, y esta debe tener el parent constraint con este. Vamos a revisar porque me parece que solamente tiene un parent constraint, sí. Tiene un solo parent constraint. ¿Cómo me puedo identificar yo cuando un elemento tiene un parent constraint además del color? Sabemos que esto es una conexión, pero no sabemos qué tipo de conexión es. Cuando nosotros miramos acá dentro del channel box, acá en la parte de shapes, ustedes van a ver exactamente qué es lo que tiene. Entonces acá vean que dice cluster 1 handle parent constraint 1. Entonces tiene un parent constraint. Ahora la pregunta es ¿con quién tiene el parent constraint? Aquí abajito dice NUR Circle 5W01. Este NUR Circle 5 ha de ser este. Míralo acá, ¿sí ven? Entonces no está NUR Circle 4 dentro de la información del clúster. Entonces selecciono esta, Shift, selecciono este, Constraint Parent. Y cuando yo vaya a coger el clúster, sigue apareciendo azul, sigue diciéndome Parent Constraint, pero vean que aquí ahora sí aparece la curva 5 y la curva 4. Lo cual me está garantizando que los dos tienen exactamente la misma información. Punto importante. Cuando ustedes vean esto, este número 1 está equivaliendo al valor que tiene de influencia un constraint sobre un elemento. Este valor de influencia va desde 0 a 1, donde 1 es el mayor valor de influencia y 0 es 0 valor de influencia. ¿Sí? Exactamente. Si yo, por ejemplo, selecciono acá, no sé, voy a crear aquí rápidamente esto, creo acá este elemento. Voy a crear otro más también acá, no importa. Y a este elemento le voy a seleccionar este y le voy a hacer un parent constraint. ¿Sí? Entonces este tiene un parent constraint de este elemento. Su valor completo es 1. Quiere decir que cuando yo mueva este, tiene que afectar al otro. Pero si yo le cambio el valor al parent constraint acá a 0, no va a suceder nada. ¿Sí? Si yo le paso un valor a 0.5, va a generar influencia, pero se va a demorar un poco más la traslación del elemento que se encuentra aquí. O sea, no va a tener la misma fuerza de influencia que cuando está con 1. ¿Es correcto? Ahora, si yo le digo a este también que le haga un parent constraint a este, perdón, que este le haga un parent constraint a este, tengo entonces valor de influencia de 1
del primer cono y valor de influencia de 1 en el segundo cono. Quiere decir que ambos tienen una fuerza que va a manipular a este elemento, pero que es compartida. Des en cuenta que no es la misma de forma como se estaba manipulando cuando estaba solo. En principio este cilindro solamente respondía a la acción de este, pero como ahora tiene una acción con este, necesita compartir influencias. Ambos son en 1, pero en realidad se compartiría mitad y mitad, se volvería 0.5 realmente, lo cual hace que si yo muevo a este, vean que él se queda todavía con mucha facilidad debido a la influencia que tiene este. ¿Sí ven? Busca como el promedio entre los dos. Yo puedo hacer que esto varíe si quiero. Puedo decirle que en algún momento el cono 1 tenga 0 influencia, pero que el cono 2 tenga mucha influencia. Entonces, donde 1 no hace un carajo, pero 2 sí funciona. O viceversa. Valor de 1 a este, valor de 0 a este. Lo cual hace que este se mueva o este la pierda totalmente. ¿Sí? Eso me puede funcionar en muchos casos más adelante en otros elementos de rigging que me ayudan a compartir ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de nuestra columna, como nosotros tenemos aquí a un quinto clúster y son solamente cuatro curvas, estas dos van a manipular esta del centro. Por consiguiente, cuando yo mueva esta, aquí abajo va a generar un poco de influencia también, porque como este está con un par en constraint a este, no va a tener la misma libertad. Igualmente, si yo rotara, no va a tener la misma fuerza que cuando lo tenía yo libre. ¿Bien? Perfecto. Estábamos limpiando esta curva. Esta ya quedó limpia, falta esta. Esta no va a tener realmente mucha rotación, pero le podemos dejar la rotación, traslación y rotación si tiene harto. Entonces vamos a esconder escala y visibilidad. Lock and High Selected. Esta ya está limpia. Centro de gravedad. Tiene rotación. Y tiene traslación. Entonces, y aquí pasó algo. Todo bien, está todo en orden. Entonces, escala y visibilidad se van. Lock and High Select. Me quedo con traslación, rotación, sacúdele, menéalo y mételo. Vamos ahora al de los pies. Traslación y rotación si tienen, o sea, tengo que trasladar la pierna, también me da la oportunidad de rotarla, pero la escala no la necesito, entonces Lock and High Select. Esta otra, la misma situación, escala y visibilidad, no la necesito. El control de acá de la rodilla, solamente necesito traslación, ni rotación ni escala me sirve. Lock and High Selected. Lock and Hide Select. Bien, entonces ya en este punto los controles que yo le acabo de conectar a mi rig están limpios, funcionan exactamente en las características que yo no necesito y más nada. Ya el animador puede meterle mano sin ningún problema y nosotros no tenemos por qué preocuparnos de que él vaya a tocar algo que no necesita tocar. Bien, pero ahora necesito que todo este elemento, cuando yo lo mueva, se mueva todo. Si yo muevo el centro de gravedad, él me hace este movimiento, pero todas estas curvas están quedándose, igualmente las de los pies. Necesito tener un controlador que manipule todo mi rig y que yo lo pueda llevar a donde yo quiera, que lo pueda rotar y que lo pueda escalar y todo se vaya consigo mismo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a organizar los controles que hemos venido desarrollando. ¿Cómo se desarrolla eso? Creando un control principal más o menos a esta distancia, un tamaño grande, que se encuentre en la zona del piso. Aquí. Tenemos Freeze Transformations y lo voy a llamar control principal.
Este va a ser el control que va a contener todo mi rig, ¿sí? Con este, cuando yo lo mueva, todo se tiene que ir con ese control. Entonces empezamos a organizar nuestro rig de acuerdo al orden que necesitamos. Se trabaja con emparentamiento, pero no es ir emparentando poco a poco, sino que todo tiene un orden. Nosotros, por ejemplo, si vemos en este momento un bípedo y sabemos que nuestra raíz se encuentra acá, lo que buscamos es tratar de organizar los elementos que se encuentran en la parte de arriba y ir metiéndolos hacia la parte del centro, o sea, ir emparentando hacia el centro, como hicimos acá con la columna. O sea, este control está emparentado a este está emparentado a este está emparentado a este. Por consiguiente, este debería estar emparentado en este. Entonces, si yo selecciono acá, ya se están yendo mis huesos, ¿cierto? Eso que está pasando ahí en ese momento, ya vamos a ver por qué es. Esto que ustedes están viendo en este momento, cuando yo lo muevo, que los huesos se mueven mucho más rápido que las curvas, se llama doble transformación. Vamos a tocar ese tema ahorita con más calma. Pero por ahora vamos a ir organizando. Este de acá, el cuello, debería estar emparentado a este que le sigue, porque pues es el control más cercano. Entonces, Shift la P. Bien. Estos de acá deben ir emparentados precisamente al que le sigue, o sea, al de acá. Selecciono selecciono P, selecciono y luego P. Entonces este ya, cuando yo lo mueva, me va a mover los brazos. Ah, se me olvidó emparentar acá los Zika handles, perdón. Listo. Mira, aquí ya pasó. No me deja darle Freeze Transformation precisamente a la curva. Entonces me voy al Channel Control. Busco la escala, la saco, la desbloqueo y le doy Freeze Transformation. Ahora sí, ya queda limpiecita. Y vuelvo y ahora sí cojo la escala otra vez. Lock and High Selected. Bien, quedó limpio. Vamos a ver si esto también se ensució de casualidad. Me pasó lo mismo. Eso no debe suceder realmente, pero pues podemos arreglarlo en este instante. Modify, perdón, Channel Box, Channel Control. Buscamos la escala, la sacamos un momento. Decimos un lock, freeze transformations y volvemos otra vez lock and high selected. Y esto se tiene que ir con esto. ¿Sí? Responde correctamente a esa parte. ¿Qué más necesito meter? Mis pole vector, los controles de los codos. ¿A dónde los puedo yo meter? A este de acá. ¿A la cuello? No, al cuello no, al final de la columna, a este chiquito. La P. La P. Y ya todo me sigue. ¿Bien? Entonces, ahora si yo selecciono esto, se supone que todo tiene que bajar correctamente. Y todos los controles bajan, pero está pasando lo que yo les decía de la doble transformación. ¿Por qué sucede lo de la doble transformación? Nosotros la semana pasada hemos visto exactamente cómo se construía la columna, que es con el ICAS Plane Handle Tool. La caja de opciones del ICAS Plane Handle Tool me da a mí estos parámetros, que no los vimos la semana pasada, solamente la construimos, pero no hicimos una profundización en esta parte. Recordemos que el ICAS Plane trabaja con una curva. Entonces, cuando nosotros creamos el elemento, tenemos opciones de crear
de crear nuestro IK de varias formas. Voy a crear una cadena de huesos acá separada. Esta, por ejemplo, y le vamos a empezar a dar el IK spline. Tenemos la primera que se llama root on curve. Root on curve lo único que me está diciendo a mí es que la curva siga la trayectoria que tenemos nosotros de nuestra cadena de huesos. O sea, ese es un elemento que siempre toca tenerlo prendido, ¿sí? La siguiente, que es precisamente la que nos está generando el problema acá en la cadena de huesos, se llama autoparent curve. ¿Qué es lo que hace eso? Que cuando yo creo el IK handle, vamos a abrir acá el outliner, fíjense que acá en mi cadena de huesos, cuando yo cree el IK handle, la curva se va a meter dentro de la cadena de huesos, o sea, me la va a autoemparentar. Entonces, si le doy clic aquí y le doy clic aquí, él crea la curva. Tengo los IK handles apagados y está todo conectado. El IK handle está acá. ¿Esta cuál es? Curva 2. Bueno, la emparentó. Bueno, debería estar dentro de la cadena de huesos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no debe estar prendida esa herramienta? Cuando yo estoy trabajando así con autoparent curve, si yo miro acá mi raíz, si yo selecciono la curva mejor que tengo yo acá, la que creamos en el rig, fíjense que la curva aparece dentro de la raíz, curva 1, ¿sí la ven? Y esa curva no debe estar ahí metida. La curva es un controlador. La curva, al estar metida dentro de la cadena de huesos, genera doble transformación, porque como es un nodo que transforma precisamente la cadena de huesos en mi columna, al yo tenerla dentro de la cadena de huesos es como si estuviéramos duplicando esa transformación que genera la curva sobre la cadena de huesos. Por consiguiente, no debe estar nunca dentro. Cuando se cree el IK Spline Handle Tool, siempre tengan autoparent curve apagado, para que la curva quede por fuera de la cadena de huesos. En este caso, como yo tengo mi cadena de huesos creada ya con esta curva, lo que debo hacer es sencillamente buscarla y sacarla de la raíz. Solamente con haberla sacado, ya se arregla. ¿Sí? Ya no hay doble transformación. La cadena de huesos siguen correctamente los controles que tengo yo en este momento. Es muy importante que tengan eso muy claro, muchachos, porque es que eso suele pasar mucho a la gente. Cuando crean por primera vez sus rigs, al momento de organizar el rig o de crear el IK Spline, se les va con el autoparent curve y eso genera automáticamente transformación doble al momento de generar el rig. Entonces, no le pongan nunca autoparent curve. Bien. ¿Qué más opciones tengo yo en ese IK Spline? Tengo Auto Create Curve. Hay veces que yo puedo tener una curva ya creada previamente y yo deseo que esa curva sea la que vaya a controlar mi cadena de huesos. Entonces yo no necesito que se cree automáticamente una curva cuando cree el IK Spline, sino que lo que haga es seleccionar la curva que yo tenga creada para que ella automáticamente funcione como el controlador. Entonces voy a crear una curva acá, bueno, o mejor dicho, dejemos esta. Esta ya no tiene ningún tipo de IK handle, es una curva ya creada. Vamos a decir que yo la creé. Vamos al IK Spline Handle Tool, dejo apagado Auto Create Curve y acá entonces empezamos a trabajar de esta manera. Le damos clic a la cadena de huesos donde queremos que funcione el IK Spline y por último selecciono la curva que quiero que funcione. Entonces vean que él automáticamente interpreta que esta curva va a ser la que va a trabajar el IK Spline. Si yo me voy a Control Vertex, pues funciona correctamente. ¿Sí? Hay casos en donde uno necesita la curva creada por uno mismo, que tenga alguna forma muy específica. Entonces es mejor que uno la ponga primero a veces y no
y no que la cree solo el ICA Handle. ¿Hasta ahí bien? Por último, tenemos nosotros estas dos opciones de acá. El Auto Simplified Curve lo que hace es que cuando se crea la curva con el ICA Spline, él busca la manera mucho más sencilla de poder hacer que la curva siga de manera fácil el recorrido que nosotros queremos de la cadena de huesos. Al nosotros tener eso encendido, le estamos diciendo qué cantidad de control vertex queremos que tenga nuestra curva, ¿sí? Si miramos nosotros una curva común y corriente, voy a borrar este ICA Handle y otra vez que quede la curva sola. Center pivot por ahora. Bien, la voy a mover acá. Recordemos que los atributos internos, las propiedades internas de la curva son control vertex, control point, edit point y object mode y hull. Cuando yo cojo los control vertex, sabemos que esos son nuestros clusters, los que nos van a permitir mover esta cadena de huesos. Al momento de yo tener el ICA Spline Handle Tool con Auto Simplify Curve, nosotros le podemos decir qué cantidad de spans o qué cantidad de control vertex queremos que tenga nuestra cadena de huesos, donde 1 corresponde solamente a 4 control vertex, ¿sí? 2 aumenta a 5, 3 aumenta creo que es a 7, 4 a 9, más o menos así es la idea. Vamos a recordar porque no me acuerdo exactamente estos números con toda. Entonces me voy a pasar acá, voy a dejar esta borrada. Bueno, esta es la de 2, entonces esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, ICA Spline con 1. Aquí y aquí, ¿sí? Voy a borrar un momentito, voy a borrar el ICA Spline y voy a seleccionar la curva. Voy a hacer Center Pivot. Vamos a verla acá. Fíjense la diferencia que hay, ¿no? Esta tiene una curvatura mucho más agradable que esta, porque esta tiene nada más 1, 2, 3 y 4 control vertex. Si yo le diera con 3, la curva seguramente va a ser mucho más fluida, mucho más suave, pero entonces el número de control vertex que va a tener ella es más alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí ven? Y si le doy nuevamente con el 4, pues me va a subir a mí mayor cantidad de control vertex, que equivalen en este caso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Obviamente esto también difiere de la gran cantidad de huesos que nosotros tengamos. La cadena de huesos que tengo aquí pues, es más bien corta. Nosotros podemos tener una cadena muchísimo más grande y de pronto necesitar que tenga mucho más control vertex. Por consiguiente, cuando tenemos esa cantidad de huesos tan grande, seguramente la curva que se autocrea, perdón, la curva que se autocrea con el ICA Spline no funciona muy bien. Entonces es mejor crearla uno mismo con los control vertex que uno realmente quiere que tenga la curva. Ahí es el caso cuando uno dice que no me la cree automáticamente, sino que pues la haga a la necesidad que yo tenga. ¿Me comprenden bien en esa parte? Bueno, miremos esto. Root Twist Mode. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Está apagada por defecto. Lo que hace es que cuando creamos un ICA Handle, voy a dejarlo apagado primero. Al momento de crear un ICA Spline, en los atributos del ICA Spline hay un atributo que se llama Twist. Ese twist, ¿qué es lo que hace? Permite que la curva se empiece a enrollar sobre su eje. ¿Cómo funcionaría eso?
Si le doy acá, fíjense que allá internamente los joins, voy a cerrar esto, empiezan a generar una rotación. ¿Sí ven? Gracias al twist. Yo le puedo decir que ese twist sea con base a la posición de la curva y no la posición de los joints. Entonces, obviamente el twist va a modificarse. Voy a seleccionar nuevamente esta cadena de huesos. Voy a duplicarla por ahora y voy a crear un ICA-spline con root twist mode. Entonces, ahora seleccionemos este y vamos a ver cómo se comporta. ¿Sigue funcionando igual? No creo. Sí, parece que por ahora funciona correctamente. No, quieto. Entonces nosotros ahora lo que podemos hacer sencillamente es cambiar el modo del twist. Estas son unas opciones que me permiten a mí decirle cómo quiero que sea el twist. Si es easy in, la verdad no, yo nunca lo he trabajado. Vamos a duplicar nuevamente esta cadena de huesos. Vamos a hacer el ICA-spline con easy in. Vamos a ver cómo se comporta este elemento. Es que es un poco complicado tratar de visualizar también esa rotación si no tenemos una geometría donde podamos probarlo. Pero bueno, independientemente de eso, por lo general esto siempre está apagado. Y ese twist es para ya trabajar cosas un poquitico más profundas del rig. Ya técnicamente nosotros podríamos hacer que ese control de rotación de nuestra columna lo pudiéramos aplicar acá. O sea, crear un atributo que se llame twist columna y lo conectamos al twist del ICA handle y ya le podemos generar esa rotación que tiene la columna. Pero pues en este caso yo no necesito hacer eso. Mi cadena de huesos no tiene por qué generar ese tipo de twist por ahora. ¿Sí? Entonces eso es básicamente la construcción que nosotros tenemos para el ICA-spline. ¿Sí? ¿Es correcto? Bien. Ahora, como ya vimos, cuando yo emparenté todos estos elementos aquí y saqué mi curva del ICA-spline, ya funciona bonito. ¿Qué sigue? ¿Qué más tengo que emparentar? ¿Qué me hace falta? Los pies, ¿cierto? Pero los pies, ¿a dónde los debo emparentar? No. Porque si yo los emparento de aquí a aquí, pierdo la propiedad de que se siente. Si yo hago esto, lo que va a pasar es que todo el rig se va a mover, pero no se va a sentar. ¿Sí ven? Entonces a mí no me sirve eso realmente. Al de abajo, a este, al grande, al control principal. Y los locator también al control principal. ¿Sí? Entonces todavía tengo la propiedad de poder moverlos desde acá sentado. Y ya estos están adentro. Pero si yo muevo este, me falta de aquí para arriba el resto, ¿no? Entonces, ¿qué me hace falta? Emparentar este al control principal. Y tengo yo ya la posibilidad de moverlo para donde yo desee. Falta todavía un poquito de cositas, pero ya lo tenemos casi siempre. Uno de los elementos importantes que hay veces las personas no lo hacen, pero que eso hace que un rig tenga mucho más robustez, es precisamente darle la posibilidad a los volúmenes de que se escalen.
Cuando nosotros trabajamos en una producción audiovisual, es regla general que los volúmenes tengan de una vez una escala de acuerdo a lo que tenga el proyecto como tal. Pero suele suceder a veces que pues, se necesita agrandar. Entonces, si mi rig no está bien construido, usualmente pasa este tipo de cosas, que trato de escalarlo, pero la cadena de huesos no se comporta correctamente y pues obviamente no se comporta tampoco la escala correctamente en el modelo. Entonces, aquí que es lo que me hace falta, sencillamente seguir arreglando un poco más la información que se encuentra acá. Yo la embarré, con razón. Ya sé qué fue lo que pasó aquí, ya sé por qué fue que se me ensució la información acá. Voy a sacar nuevamente esto, los emparenté solos, sin haber emparentado los grupos. Entonces, control brazo derecho. Vaya para acá. Vuelve y se ensucia, no es problema. Ya sabemos que vamos acá. Busco la escala otra vez. Los saco. Lock. Modify. Freeze Transformations. Ese sí conserva toda la información. ¿Sí? Y eso, seleccionamos ese el grupo. Y ese grupo se lo emparento a este. Ahora sí. Ahora sí está limpio. ¿Sí ven? Por eso es que se ha ensuciado. Lock and Hide Selected. Nuevamente, cojo este. Se lo guardo acá. Busco la escala. Lock Selected. Freeze Transformations. Listo. Y este va aquí al control. Perdón, al control principal, no, sino a este. Este de aquí. P. Y la curva le doy Lock and Hide a esto. Listo. Ahora sí estamos correctamente. Entonces, ¿qué tenemos en el outliner? Control principal, IK handle 5 que corresponde a al IK handle de nuestra columna, la cadena de huesos y la curva que controla nuestra columna. El IK handle lo puedo meter dentro del control principal. Si yo lo meto, fíjense que yo puedo... Bueno, esperen, antes de hacer eso, metamos otro. La raíz. Vamos a meter la raíz, o sea, la cadena de huesos al control principal. Al yo hacer eso, ya no tengo el problema que estaban viendo ustedes ahorita, que como que no se estaba dejando escalar correctamente la cadena de huesos, sino que ahora se escala uniformemente todo lo que tengo yo dentro del rig. ¿Sí ven? Y no genera problema alguno. Y el IK handle lo puedo meter para organizar dentro del control principal. Probamos nuevamente la escala y vemos que no hay ningún inconveniente. Si lo rotamos, debe funcionar correctamente. ¿Sí? Si lo trasladamos, se tiene que ir todito. ¿Comprenden hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Curva 1 no la podemos meter, porque esa era la que estaba acá adentro. Si yo la meto, me genera doble transformación. Probemos. Ay, que lo entre. ¿Curva 1 de qué era? Es la curva de la columna. ¿Y la movió, profe? La metí aquí para que vean lo que va a pasar. No, yo la vi movida, digo, en el mapa, en el mundo. No. Ahí está. Mírala acá. Ajá, está como el pivot está en otro lado. Ah, no, ese no es problema. La acabo de meter ahí, vean lo que va a pasar. ¿Sí ven? Como se revienta el rig. La curva se estira más, los joints se estiran más, los controles quedan acá, se daña totalmente el rig. Entonces, esa curva no puede estar emparentada, esa la dejamos por fuera. Esa la podemos meter dentro de un grupo que se llame Don't o no tocar, no, castellano. Don't touch, sí.
Y fíjense que mi outliner está completamente limpio. ¿Sí ven? Eso es la organización que se tiene que tener siempre para un rig. Si estuviésemos trabajando un cuadrúpedo, si por ejemplo vieran, ¿será que lo tengo aquí? Ahí ya lo acabó, profesor. Sí, ahí hemos finalizado ese rig. Pero este está muy bien explicado, no como el otro. El otro que yo quedé volando porque... ¿Cuál otro? El que hicimos el semestre pasado. Porque el semestre pasado yo tenía que mover un muñeco y me pasó exactamente lo mismo del... Me tocó crearle una curva principal para moverlo todo y me pasaba eso que se me quedaban las otras. Ah, ok. Me tocaba los rebastos moverlo. Ok. Ya. Esto es básicamente, o sea, los elementos importantes de rigging que siempre ustedes deben tener en cuenta es que el elemento tiene que ser lo más limpio y fácil de utilizar. Pues a los animadores no les gusta que uno les diga eso, pero es que el rig tiene que ser a prueba de bobos. Y uno tiene que tener la mentalidad que el animador es un bobo. Entonces el animador no sabe de atributos, él no sabe de constraints, él no sabe nada, sabe animar. Y él necesita que los controles que yo le dé estén lo suficientemente limpios para que él pueda manipular nuestra animación, ¿sí? De igual manera tiene que estar muy bien organizado para que suceda lo que está sucediendo en este caso, que se pueda escalar, que se pueda trasladar y que no se afecte ningún control interno dentro del rig, que eso es lo que hace que el rig vaya bien. Lo básico, yo no soy animador. ¿Qué es lo básico de animar? Pues conozco los principios de animación, sé cómo manejar la herramienta, luego pues, yo lo muevo, yo lo hago animar. Pero que se vea bonito, eso sí me falta mucha experiencia. Pues para ser un buen animador toca tener mucho tiempo animando, mucho tiempo. Sobre todo por los rostros, no sé. Desde muchos años. Lo que está ahí es saber actuar también. Es importante, es muy importante. Yo recuerdo en el video que les mostré de Horton. Ese es uno de los mejores animadores que yo creo que están en el mercado, es él. Pero casi todos los animadores que quieran estudiar animación o que quieran dedicarse a esa parte, es imperativo que tomen clases de actuación, porque es que el animador es una persona que tiene que hacerse pasar por ese personaje, independientemente de que estamos hablando de un personaje real que está hecho en un software. Él tiene que empezar a pensar como ese personaje, él tiene que actuar como ese personaje, saber cómo es ese personaje para poder transmitir eso que hace el personaje al 3D. Profe, ¿y ahí cómo hacen si, digamos, todos no actúan igual? Profe, todos los animadores para no que no actúan pese igual. más. No, cada animador tiene un personaje que tiene que animar de acuerdo a sus características. Por ejemplo, si vieron el video ese de Horton, hay una parte donde está Horton y al frente está el jefe de Horton. Las dos son animaciones distintas porque obviamente cada uno tiene características psicológicas distintas y a él le toca es estudiar su personaje, buscar la mejor actuación para ese personaje y transmitírsela al modelo, que es totalmente independiente del jefe al de Horton. Si ya, por ejemplo, hay muchos animadores, el director de animación siempre va a estar buscando ese tipo de animaciones que se parezcan mucho. Para ello, en la preproducción se hace el character sheet, que es toda la información del personaje. Se hizo el diseño del personaje, se hicieron expresiones faciales del personaje dibujadas, se hizo un estudio psicológico del personaje y todo eso el animador lo tiene que tener en la mano para saber exactamente quién es el personaje que él va a animar, más el storyboard que le va a mostrar pues qué va a suceder en la escena. Entonces es importante para esa parte del animador que siempre sepa algo de actuación. Profe, deje exportando el video para que no pese más. ¿Qué horas son? Sí, para que sea más rápido. El video, Ok. porque no tengo casi memoria. Tengo ¿Sí? como 10 gigas y 8. Es que ese tiempo La verdad, soplado, ¿cómo? Pero- tiempo se va soplado, ya quedan 15 minutos.